Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que puedan escucharnos a través de este medio. Les saludamos en este día 5 de abril del 2020, la Iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en Quilarte. En este hermoso día que ha hecho el Señor, estamos prestos a escuchar palabra del Señor. Queremos compartir con ustedes el mensaje del Señor nos tiene para este día. Saludamos a todos los hermanos que nos escuchan a través de este medio, que nos ven. Les saludamos en el amor del Señor. Esperamos que todos se encuentren muy bien de salud, que estén disfrutando con los suyos dentro de lo que podemos y dentro de lo que cabe. Así que, amados, en esta hora vamos a hacer una oración para que el Señor nos dirija y el Señor nos hable en esta mañana. Que sea Él quien nos dé esa palabra. Hemos orado mucho, le hemos pedido al Señor. Queremos que esta palabra traiga a nuestra vida esperanza, traiga fortaleza, pero sobre todas las cosas que nos haga recapacitar, que nos haga reflexionar, que nos haga acercarnos nuevamente a Dios, que podamos verle, que podamos nuevamente experimentar a Dios de manera especial en estos días tan difíciles donde hoy más que nunca necesitamos que nuestra fe sea fortalecida, necesitamos que nuestras convicciones, necesitamos que esa palabra que hemos predicado por tantos años, hoy más que nunca se encarne en nuestra vida y podamos expresarla con toda certeza, con toda seguridad, creyéndole al Señor, creyendo de que Dios tiene el control de todas las cosas, creyendo de que esto es parte de las profecías bíblicas que están siendo cumplidas, pero a la vez que también en medio de todo esto el amor y la misericordia del Señor sigue demostrándose para toda esta humanidad. Así que oramos en esta hora, Padre. Te adoro, Señor Jesús, te doy gracias, amado Señor, por esta mañana. Señor Jesucristo, pido que la palabra que será compartida en este día pueda ser de bendición, de edificación, Señor Jesús, para tu iglesia, para tu pueblo, para tus hijos, para todos aquellos que escuchen, Señor y Dios. En tus manos, Señor Jesucristo, aleluya, me deposito para que, Señor Jesucristo, aleluya, a través del pensamiento, a través de la palabra que tú pones en nuestras vidas, pueda, Señor Jesucristo, ser el canal para poder bendecir a tus hijos y todos aquellos que puedan ser alcanzados por este medio. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Bien, en esta mañana quiero compartir con ustedes, amados hermanos, la palabra que se encuentra en el libro de Deuteronomios, en su capítulo 8, el versículo 18, la palabra del Señor expresa lo siguiente: si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en estos días. La repito, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en estos días. Desde que comenzó este año, amados, hemos experimentado muchas dificultades, muchos retos, de manera quizá personal, quizá de manera grupal, quizá como pueblo, como nación. Al principio, en enero, tuvimos una serie de sismos que todavía se siguen sintiendo y todavía afectan a muchas áreas del país. A veces experimentamos algunos, hay hermanos que lo sienten todos, pero realmente ha sido, hermano, un año que ha comenzado con muchos retos. Hemos experimentado quizá algunas situaciones difíciles en el aspecto económico, una economía un tanto tambaleante, fluctuante. Y ahora lo último que estamos experimentando es la epidemia del coronavirus. Y no cabe duda que cuando todas estas cosas, amados hermanos, acontecen, tenemos que pensar, recapacitar y tenemos que cuestionarnos y preguntarnos si todo esto que vivimos es simple y sencillamente el cumplimiento de la palabra del Señor, que expresa que vendrán días difíciles, que vendrán días sobre la humanidad en la cual incluso dice la palabra del Señor, aleluya, que será preocupante para aquellas mujeres que den a luz en esos días. ¿Sabe? Reflexionaba referente a esto y pensaba en todas las situaciones que están aconteciendo
y venía a mi memoria cuando éramos pequeños y quizá hacíamos ciertos cuestionamientos y nos preguntábamos cómo sería la vida cuando seríamos grandes. Quizá muchas veces fuimos abordados con la pregunta, ¿qué serás cuando seas grande? ¿Qué será de nuestra vida? Quizá idealizábamos algunos personajes que veíamos en la televisión. Quizá, amados hermanos, idealizábamos algunas personas en particular que conocíamos y pensábamos que nuestra vida íbamos a ser quizá personas de estudio con muchas capacidades, o quizá pensábamos que íbamos a ser obreros, constructores, según lo que veíamos a nuestro alrededor, o quizá pensábamos que íbamos a ser policías, como muchas de las series que quizá veíamos en la televisión. Soñábamos quizá con un carro que hablara, como en esa serie de los años 80 y 90, y pensábamos en tantas cosas. Conforme fuimos creciendo, nuestra mentalidad fue cambiando, fuimos viendo el mundo de forma distinta, fuimos viendo cómo la humanidad avanza, amados hermanos, en la tecnología, y hoy experimentamos y vemos unas cosas que antes no pensábamos verlas. Podemos hablar a través de este medio y ser escuchados por otros en diferentes partes del mundo incluso. Más sin embargo, amados hermanos, parece que se nos olvida que la palabra del Señor también tiene mucho que decir referente al futuro, referente al desarrollo que la humanidad tendrá y el desarrollo que el ser humano iba a alcanzar. Y también tiene mucho que decir referente a cómo iban a ser las condiciones y serán las condiciones de vida en un futuro. Y todo esto, amados, a consecuencia del olvido. La palabra del Señor constantemente nos aconseja y nos motiva a poder acordarnos de unas cosas que son esenciales y necesarias para nuestra vida, acordarnos de algunas cosas que son elementales para cada creyente, para cada cristiano. El olvido sabe, parte del funcionamiento del cerebro, es parte de la vida del ser humano. El ser humano tendemos a olvidar. Conseguía un artículo el cual hacía una pregunta y dice: ¿por qué olvidamos? Y hay han llegado a algunas conclusiones los estudiosos del cerebro, de la mente, de la psiquis, y han llegado que hay varios factores que nos impulsan a olvidar. Uno de ellos dice que es el fallo en la recuperación. Y expresan la idea de una forma sencilla, haciendo ver que tenemos recuerdos que son como huellas, y conforme pasan los años esas huellas se van borrando si no volvemos atrás y les recordamos. Mas, sin embargo, otros estudiosos están en contra de esta teoría, porque afirman de que aunque no recordemos las cosas, están ahí muy adentro en el subconsciente y permanecen y se quedan grabadas en nuestra memoria. Otra teoría es la teoría de la inducción, en la cual dice que nuestros recuerdos son borrados porque tenemos experiencias o vivencias que son similares a los recuerdos que hemos tenido y vamos descartando los recuerdos anteriores. Otro que es quizá al cual todos nos acogemos cuando muchas veces sufrimos de algún olvido, es la falta de almacenamiento. A veces perdemos la información que es vital, que es necesaria, y se dice que el cerebro tiende a descartar aquellas ideas y aquellos pensamientos que no son vitales para la sobrevivencia y para la supervivencia de nosotros como seres humanos. Y otra teoría u otro factor es el olvido motivado, que dice que es aquellos recuerdos que queremos olvidar a propósito. Que queremos olvidar porque quizá esos recuerdos nos dañan, nos hieren, o porque simple y sencillamente queremos olvidarlos. Quizás no queremos ser recriminados por esos recuerdos, quizás no queremos ser avergonzados por esos recuerdos, y tendemos a olvidarlos de manera voluntaria, porque es un mecanismo de defensa que tiene la humanidad. Mas, sin embargo, hay cosas que son vitales, como les decía, y que no podemos olvidar, amados hermanos.
La palabra del Señor que leíamos hace unos minutos atrás nos declara lo siguiente: acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Por muchos años como creyentes, como iglesia, hemos hablado y hemos predicado referente al hecho de que olvidarnos de Dios trae consecuencias funestas, que olvidarnos de Dios trae, amados hermanos, unas consecuencias que dañan la vida del ser humano. Dios constantemente está buscando a la humanidad, está buscando al ser humano, lo llama de diferentes formas. Dice la palabra del Señor que aún a través de la naturaleza Dios hace ese llamado a la humanidad. Sabe, un día como hoy, hace muchos años atrás, en mi país de origen, sabe, nuestros pueblos se vestían de religiosidad, porque la gente comenzaba a conmemorar lo que se conoce como la Semana Santa. Y aparentaba ser una semana en la cual el ser humano, en el cual mi país, mi pueblo, se volcaba a recordar a Dios. Mas sin embargo, ¿sabe? No era un recuerdo de Dios, de la forma en que Dios espera que nosotros nos acordemos de Él, de la forma en que Dios espera que nosotros realmente, amados hermanos, podamos acercarnos a Él. Podíamos ver mucha gente que llenaba las iglesias tradicionales, aún de tempranas horas en la mañana, muchas actividades, pero sabe, en la realidad era que dentro del corazón del ser humano no existía realmente el acordarnos de Dios. No existía realmente el hecho de acercarse a Dios, de compungirnos por los actos que hemos cometido, que la Biblia le llama pecado, de compungirnos por aquellas cosas, amados hermanos, que quizá el ser humano hace que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Hoy, en este año 2020, cuando quizá muchos tenían ideas y pensamientos de cómo sería este año, ¿sabe? El mundo ha cambiado, quizá esa proyección que teníamos nosotros del futuro ha cambiado. Vemos que a pesar de los avances tecnológicos y a pesar de cómo la ciencia ha avanzado, amados, un virus, y como muchos los han, quizá han oído la información a través de internet, un virus que es una forma de vida de lo más rutinario, de lo más elemental, perdón, que es una forma de vida, sabe, de lo más sencilla, ataca la vida del ser humano y puede llegar a causar la muerte, para lo cual la ciencia todavía no tiene una cura, no tiene una solución. Y quizá, amados, por muchos años se vino hablando de situaciones y de escenarios como estos. Muchos desestimaron esta palabra, como cuando allá en los años 80 David Wilkerson escribía su libro La Visión y hablaba de estas cosas, y por muchos años ese libro fue, sabe, dejado de producir porque iba contrario a las ideas que en aquel momento la iglesia del Señor manejaba, ideas de prosperidad, ideas de crecimiento, ideas de alcance, de evangelismo. Pero nosotros no podemos olvidar, amados hermanos, que la palabra del Señor constantemente nos está haciendo un llamado a ver hacia allá arriba. Colosenses dice que nosotros que somos del Señor, dice que los que hemos abrazado a Jesucristo, miramos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. A veces, amados hermanos, esta humanidad fascinante, estos desarrollos que tenemos en estos tiempos, ¿sabe? Nos alejan un tanto de nuestra verdadera identidad como creyentes. Dice la palabra del Señor que somos peregrinos, que somos extranjeros, que vamos de paso, que nuestra morada es la morada eterna, la morada celestial. Y sabe, y cuando vemos las comodidades que el mundo nos ofrece, las posibilidades, pareciera que en nuestra vida, amados hermanos, el recuerdo de Dios, de la búsqueda, de la consagración, de la entrega, se va desvaneciendo como esas huellas que estos estudiosos comparaban de uno de los fallos que tiene la memoria. O parece que intencionalmente comenzamos a olvidar que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, sino que es celestial.
y comenzamos a envolvernos en otras cosas y a fascinarnos con aquellas cosas que quizá muchos desde niños fueron fascinados. Porque sabe, desde antes de que todo esto aconteciera, aún muchos hombres llegaron a pensar y a visualizar que la humanidad iba a cambiar, como Julio Verne, que en sus escritos habla de viajes a la luna y habla de tantas cosas fascinantes, que cuando esto llegó a acontecer, muchos se asombraban de saber cómo esos hombres pudieron visualizar y tener esa idea hace muchos años atrás, en los 1865, cuando Julio Verne escribe sus libros. Pero, ¿sabe? A pesar de todo eso, también muchos llegaron a considerar y a visualizar el futuro de la humanidad como algo terrible, como algo catastrófico. ¿Sabe? Encontraba por aquí que dentro de las predicciones del futuro o de lo futurístico, que la ciencia ficción muchas veces incluso lo ha traído a la pantalla de la televisión, hay unos libros que citan, que se titula El juego de Ender de Orson Scott o El último hombre de Mary Shelley, que narra la historia de un mundo futurista que ha sido arrasado por una plaga. ¿Sabe? Esto hoy es una realidad. El mundo vive y se enfrenta, amados hermanos, ante una plaga, ante una epidemia que ha provocado mortandad. Como iglesia del Señor no podemos callarnos, no podemos, amados hermanos, nosotros callar y dejar de decir lo que la Biblia tiene que decir referente, amados, a estos días. ¿Sabes? Son días que la Biblia también las predijo, que la Biblia también habló de ello, que la Biblia también nos advertía sabe, y nos llamaba a la vez a acordarnos del Señor. El salmista en una ocasión cuando atraviesa momentos difíciles, porque sabe, a veces, amados, la dificultad puede también hacernos olvidar que Dios es grande y que Dios tiene el control de todas las cosas. Y el salmista, sabe, expresaba lo siguiente: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. No podemos olvidarnos que el Dios que nosotros servimos es un Dios de amor, que aún en medio, amados hermanos, de la rebelión del hombre, todavía Dios en su grande amor y su gran misericordia nos está llamando. Si algún amigo nos escucha, sabe, queremos decirte que la iglesia del Señor no ha metido miedo por muchos años como muchos quieren hacerlo ver o quieren hacerlo sentir a los demás. La iglesia del Señor simple y sencillamente es el atalaya que Dios ha puesto a la humanidad para decirle y declararle de que el Señor está a las puertas, de que Dios es real, de que todo esto que acontece, amados, es simple y sencillamente porque el hombre se ha alejado de Dios. Nos hemos olvidado que Dios está ahí, que Dios rige, que Dios reina por los siglos de los siglos, que Él es el que tiene el dominio, el poder. Y el ser humano ha querido tomar el lugar de Dios. Le ha permitido al enemigo de las almas jugar con ellos. Y vemos cómo hoy nuestros niños incluso ya no piensan en el futuro, piensan solamente en el presente. Ya no hay sueños del futuro, porque sabe, la realidad de la tecnología es tan abrumante que pareciera de que ya el futuro está aquí, que no hay un futuro, que no hubiera más que experimentar y que ver. Pero sabe, Juan, cuando es transportado y es llevado en visión para poder contemplar aquellas cosas que son extremadamente futurísticas, porque aún no han acontecido, porque aún la iglesia del Señor no ha sido arrebatada. Pero Juan veía unas calles hermosas, unos mares de cristal. Juan veía una ciudad hermosa y escuchaba cánticos. Y veía cómo el ser humano vivía de una manera en que ya no había dolor, ya no había tristeza, que todo era gozo y alegría delante de la presencia del Señor. Eso es un futuro que también es real. Pero lamentablemente ese futuro no podremos verlo aquí en esta tierra. No podemos verlo aquí en esta humanidad, sino que ese futuro, dice la palabra del Señor, aleluya, que le veremos cuando el Señor venga por nosotros, cuando el Señor nos levante,
Cuando la iglesia del Señor sea redimida a plenitud y seamos transformados para poder ver su rostro. Ese es, amados hermanos, nuestro blanco, ese es nuestro objetivo. Y como iglesia del Señor, hoy más que nunca tenemos que seguir adelante. La Biblia nos enseña, Jesucristo a través de su palabra declaraba de que cuando las cosas y el panorama fuera como el que estamos viviendo, que teníamos que erguir nuestra cabeza, que teníamos que levantarnos y teníamos que reconocer que nuestra redención estaba cerca. Hoy más que nunca, iglesia del Señor, tenemos que acordarnos de nuestro Dios. El salmista decía, no olvides ninguno de sus beneficios. Dios ha sido bueno y seguirá siendo bueno. Aún en medio de esta crisis, el Señor sigue mostrando su amor y su misericordia. Dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades y el que sana todas nuestras dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Todavía hay esperanza para esta humanidad, para los amigos que nos escuchan. Hay esperanza. La palabra del Señor dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Dios no tarda con sus promesas, ni retarda su venida, sino que en su grande amor y en su gran misericordia quiere que la humanidad se acerque, que le reconozca, que nuevamente la humanidad pueda volverse a Él y Él tendrá de nosotros misericordia. Dice que Él es quien perdona todas nuestras iniquidades. Amados hermanos, tenemos que recordar cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro llamado, cuál es nuestro propósito. Amigo, mundo que me escuchas, tienes que recordar que es momento de acercarnos al Señor. La palabra de Dios dice que hay que buscarle a Él mientras pueda ser hallado, que hay que llamarle en tanto que Él está cercano. Todavía hay esperanza para este mundo, aún en medio de esta crisis. Una de las cosas, porque no todo lo que David Wilkinson escribía en la visión que Dios le revelaba era negativo. Una de las cosas que él veía, que en medio de esta situación y de la crisis que se iba a vivir por la epidemia, los hombres se volcaban y buscaban a Dios. Los altares volvían a encenderse con pasión y con fuego. Iglesia del Señor, este es el momento de la iglesia, este es el momento de nosotros como pueblo del Señor, que aunque nuestros templos están cerrados, como David Wilkinson lo pronosticó, como lo profetizó, pero nuestros corazones siguen abiertos a la palabra del Señor. Acordémonos de estas promesas que son verdaderas. Esto tiene que en nosotros provocar, amados hermanos, el deseo de poder seguir adelante, de entender que la palabra del Señor es real, que Dios es real, que Él, como dice la Escritura, Él no es hombre para que mienta, que Él es fiel, es verdadero, Él es el amén, así lo describe Apocalipsis. Así que iglesia del Señor, en esta mañana yo te motivo a seguir hacia adelante, no desmayes, que no se turben nuestros corazones, nos encomendamos a Dios cada día, oramos y pedimos la protección por nuestras familias, por nuestros hermanos. Y como decía el día de ayer, lamentamos, hemos tenido noticias aún de pastores que han fallecido a causa de esta enfermedad. Amados hermanos, nos ha tocado a nosotros vivir en este tiempo difícil, en este momento que ya la Biblia nos había hablado de ello y ningún creyente, creo, es ignorante de las cosas que iban a suceder. Tenemos que acordarnos, no podemos nosotros, amados hermanos, permitir que las huellas se borren, no podemos nosotros intencionalmente olvidar, no podemos nosotros, porque hay estudios que revelan que tenemos la capacidad de almacenar los datos por toda la vida, que aún en el subconsciente tenemos presentes los recuerdos. Así que iglesia del Señor, sigamos hacia adelante. La ciencia podrá seguir avanzando, el mundo podrá seguir avanzando en alcances, en tecnología y en tantas cosas. Mas sin embargo, pareciera que así mismo como crece en tecnología, como crece en desarrollo, también la tierra, como dice la palabra, gime y se estremece y clama al Señor por su venida. Así que iglesia, Cristo está a las puertas, está pronta nuestra redención. Sigamos hacia adelante, sigamos, amados hermanos, luchando y recordándonos que el que nos ha dado la fuerza para tener todo, las riquezas, dice Deuteronomio, quien nos dio, acuérdate que es Jehová quien te dio la fuerza para confirmar el pacto, todo lo que Dios ha hecho a favor de su iglesia.
El alcance que nos ha permitido tener, las posibilidades, ha sido para confirmar el pacto que Dios ha hecho con nosotros. No podemos olvidarnos, amados hermanos, porque la Biblia declara en Deuteronomio que si nos olvidamos del pacto, van a venir consecuencias funestas. Así que, Iglesia del Señor, en esta mañana yo te motivo a que sigamos hacia adelante, a que afirmemos nuestros pasos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 5 dice: acuérdate de dónde has caído. Quizá algunos han caminado de una manera inconstante en estos últimos tiempos. Quizá algunos han sido quizá atraídos y fascinados por las cosas que el mundo ofrece. La palabra del Señor declara que el mundo es efímero, que es como la flor del campo. Así que, pero nosotros tenemos la palabra del Señor y declara que esa palabra permanece para siempre. Dice la Biblia que los que confían en Jehová son como el monte de Sión. Y era, sabe, una comparativa que en aquel momento era lo más grande para comparar, porque el monte de Sión significaba permanencia, significaba perpetuidad. Y declaraba entonces el salmista que los que confían en el Señor van a tener perpetuidad. Y la palabra nos lo confirma en Apocalipsis cuando declara de que Juan veía a aquellos que habían sido redimidos, lavados por la sangre, que estaban eternamente con el Señor. No sé cuánto Dios nos permita seguir, amados hermanos, en esta tierra, pero sí hay un llamado para la iglesia del Señor y dice que mientras el día dure, nosotros tenemos que trabajar, porque vendrá la noche cuando ya nadie podrá trabajar. Iglesia de Dios Pentecostal en Guilarte, hacia adelante, hermanos, no desmayen, seguimos orando los unos por los otros, seguimos esperando en el Señor, confiando en el Señor, declarando que el Señor tiene el poder y que Él tiene misericordia. Dice la palabra que si hay una de las características grandes del Señor es que Él es tardo para la ira y grande en misericordia. Que Dios no se complace, amados del dolor. Vemos cómo Cristo lloró cuando vio a Jerusalén y pensaba que así como la gallina quiso cobijar sus polluelos, así Él quiso hacer con el pueblo de Israel. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Dios no desea, amados, el castigo de la humanidad, pero el ser humano se ha rebelado, nos hemos olvidado muchas veces que Dios nos está llamando, que Dios nos está buscando. Así que, Iglesia del Señor, hacia adelante seguiremos subiendo videos a través de este medio. Tenemos proyectado también comenzar con las escuelas bíblicas. Si hermanos de nuestra iglesia, de la Iglesia de Dios Pentecostal MI aquí en Guilarte, que nos escucha y que nos ve, aún no tenemos tu contacto, tu número, te motivamos a que nos lo haga llegar para poder alcanzar a todos los hermanos y aún más allá. Así que, Iglesia del Señor, hacia adelante en esta mañana, ese es el consejo de la palabra del Señor. Acuérdate del Señor, acuérdate de que Él es el que nos ha dado y nos ha permitido también vivir en este momento tan difícil. Pero, ¿sabe? Nos ha permitido porque Dios tiene propósitos para nosotros, para la humanidad y para la Iglesia de Dios Pentecostal aquí en Guilarte. Siempre he creído y siempre he declarado que cada iglesia nació en el corazón de Dios para poder bendecir a nuestros barrios, para poder bendecir la vida de nuestros vecinos. Así que ese es el llamado en esta mañana. Iglesia, hacia adelante. Quien les habló, el pastor Oscar Campos. Pronto estaremos subiendo aún más videos durante esta semana. Quizá el mundo observa tradicionalmente la muerte del Señor Jesucristo. Sin embargo, nosotros siempre celebramos su vida, siempre celebramos su victoria, siempre celebramos que Él está sentado a la diestra del Padre. Y eso nos da seguridad porque dice que ahí a la diestra del Padre Él intercede por nosotros. Gracias por escucharme en esta mañana. Gracias por su atención a los hermanos y a aquellos amigos que nos hayan podido escuchar por este medio. Hacia adelante, Iglesia del Señor. Acuérdate que Él es el que te da la fuerza para cada día poder seguir hacia adelante. Dios les bendiga.
Dios les guarde, les amamos en el amor del Señor. Un saludo también a mi familia que sé que me está viendo. Así que les saludamos, les amamos en el Señor y oramos por cada uno de ustedes. Que la paz de Cristo sea con cada uno.